Bienvenido a Manos Libres, el canal para leer cuando no podés. Hoy en la Galería de Libros de Texto, La riqueza de las naciones, de Adam Smith. En 1776, Adam Smith publicó un libro de 900 páginas sobre economía política. Ese mismo año, las colonias americanas declararon la independencia de Gran Bretaña. No es una coincidencia menor, ambos eventos nacen del mismo clima intelectual, del mismo cuestionamiento del orden establecido, de la misma convicción de que las instituciones humanas no son naturales ni eternas sino construidas, y que por lo tanto pueden ser mejores. La riqueza de las naciones se llama formalmente Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. El título es un programa. Smith quiere saber qué hace ricos a los países. No a los reyes ni a los nobles, a las naciones. A los pueblos en su conjunto. Para entender el peso de esa pregunta hay que ponerse en el contexto de 1776. La teoría económica dominante en Europa era el mercantilismo. La riqueza de una nación se mide por la cantidad de oro y plata que tiene. Por lo tanto, la política económica correcta es exportar más de lo que se importa, acumular metales preciosos, proteger las industrias nacionales con aranceles y monopolios comerciales. Smith iba a demoler todo eso. Y lo hizo con un argumento que parece simple pero que cambió la historia del pensamiento económico. La riqueza no es el oro. La riqueza es el trabajo. Es la capacidad productiva de una nación. ¿Cuántos bienes y servicios puede producir con el trabajo de su gente? Y esa capacidad se maximiza no con proteccionismo ni con monopolios, sino con la división del trabajo y el libre intercambio. ¿Por qué este libro importa en el aula? Porque es el texto fundacional de la economía como disciplina moderna. Antes de Smith había pensadores que analizaban el dinero, el comercio o los impuestos, pero de manera fragmentada, sin un sistema unificado. La riqueza de las naciones es el primer intento sistemático de explicar cómo funciona una economía entera, porque se producen los bienes, cómo se fijan los precios, cómo se distribuye el ingreso entre salarios, ganancias y rentas, que hace crecer a las economías y que las frena. Todo el pensamiento económico posterior, incluyendo el de Marx, que lo criticó con ferocidad pero lo leyó con atención, tiene su punto de partida en Smith. ¿Para qué materias universitarias sirve? Para economía política, historia del pensamiento económico, introducción a la economía, filosofía política, historia económica, y cualquier materia de humanidades que discuta capitalismo, mercado o liberalismo. En Argentina, donde el debate sobre proteccionismo versus libre comercio es permanente y apasionado, entender a Smith es condición necesaria para cualquier discusión honesta. ¿Qué vas a entender al terminar este vídeo? Primero, la teoría del valor trabajo y por qué es la base de todo el sistema de Smith. Segundo, la división del trabajo y su relación con el crecimiento económico. Tercero, cómo se forman los precios y cómo funcionan los salarios, las ganancias y las rentas. Cuarto, la crítica al mercantilismo y la defensa del libre comercio. Quinto, el concepto de la mano invisible y lo que Smith realmente quiso decir con él. Sexto, las preguntas de examen más probables y cómo responderlas. Nivel de dificultad, medio. Smith escribe para el lector culto no especializado de su época, su prosa es densa pero no técnica. Este vídeo la hace accesible sin perder rigor. Arrancamos. El primer libro comienza con una de las páginas más famosas de toda la literatura económica. Smith describe una fábrica de alfileres. Un solo trabajador, haciendo alfileres por su cuenta desde la materia prima hasta el producto final, podría producir quizás 20 alfileres por día. Probablemente menos. Pero en la fábrica que Smith observó, y que describe con precisión de ingeniero, 10 trabajadores especializados, cada uno haciendo una sola operación del proceso, producían 48.000 alfileres por día. 4.800 por persona. El mismo trabajo humano, aplicado de manera diferente,
produce 240 veces más. Eso es la división del trabajo. Y para Smith es la fuente de casi toda la riqueza que existe. ¿Por qué la especialización multiplica la productividad de esta manera? Smith da 3 razones. La primera es la destreza. Cuando un trabajador hace siempre la misma operación, se vuelve extraordinariamente hábil en ella. La velocidad y la precisión que solo vienen con la práctica repetida producen calidad y cantidad que ningún generalista puede igualar. La segunda razón es el tiempo. Pasar de una tarea a otra no es gratuito. Hay que moverse, buscar herramientas, reorientar la atención. Un trabajador que hace 12 tareas distintas en un día pierde una fracción significativa de ese día en transiciones. El especialista no tiene ese costo. La tercera razón es la innovación. Smith observa que los trabajadores especializados tienden a inventar mejoras en sus operaciones específicas, pequeños dispositivos, técnicas, atajos que nadie que hiciera esa tarea ocasionalmente hubiera descubierto. La especialización genera conocimiento. Pero la división del trabajo tiene una condición: el mercado tiene que ser suficientemente grande para absorber la producción especializada. No tiene sentido que un herrero de un pueblo pequeño se especialice en un solo tipo de clavos si el pueblo necesita varios tipos y no puede importar el resto. La especialización exige intercambio. El intercambio exige mercados. Y cuanto más grande el mercado, cuanto más extendido el comercio, más división del trabajo es posible y más riqueza puede generarse. Esta es la base del argumento de Smith a favor del libre comercio. No es una cuestión ideológica sino una cuestión de productividad. Un país que comercia libremente con el mundo puede especializarse en lo que produce mejor y comprar a bajo costo lo que produce peor. Eso hace más ricos a todos los participantes. Después de establecer la división del trabajo, Smith pasa a la teoría del valor. ¿Qué determina el precio de las cosas? Smith distingue entre valor de uso y valor de cambio. El agua tiene alto valor de uso, es indispensable para la vida, y casi ningún valor de cambio en circunstancias normales, porque es abundante. Los diamantes tienen escaso valor de uso, son prescindibles, y alto valor de cambio. Esta paradoja del agua y el diamante es un problema que Smith plantea pero no resuelve del todo satisfactoriamente, y que Marx y luego los economistas marginalistas del siglo XIX van a retomar. Para el valor de cambio, es decir, para los precios, Smith propone que el trabajo es la medida real. No el trabajo que el bien costó producir, sino el trabajo que puede comprar o comandar en el mercado. El pan vale lo que vale porque con él se puede comprar una cierta cantidad del trabajo de otras personas. Esta idea, que el trabajo es la medida del valor, es la semilla de lo que luego Marx llamará la teoría del valor-trabajo. Pero hay una diferencia crucial. Smith no dice que el precio de un bien sea igual al trabajo que costó producirlo. Dice que el trabajo es la medida de comparación entre bienes. En una economía de subsistencia donde no hay capital ni tierra privada, sí, el precio reflejaría solo el trabajo. Pero en una economía capitalista moderna, el precio de mercado tiene que cubrir también la ganancia del capitalista y la renta del terrateniente. Smith distingue entonces entre el precio natural, el precio que cubre exactamente los costos de producción incluyendo salario normal, ganancia normal y renta normal, y el precio de mercado, que puede estar por encima o por debajo según la oferta y la demanda momentáneas. El precio de mercado gravita siempre hacia el precio natural. Si un bien vale más de lo que cuesta producirlo, entran nuevos productores y el precio baja. Si vale menos, los productores se retiran y el precio sube. Este mecanismo de equilibrio espontáneo, sin que nadie lo dirija, es la primera versión de lo que después se llamará la mano invisible. ¿Qué hizo Smith acá? Que la riqueza de una nación no es su oro sino su productividad, y que esa productividad depende de la división del trabajo. Que la división del trabajo requiere mercados amplios para funcionar. Que los precios reflejan costos de producción, trabajo, ganancia y renta,
y que el mercado los regula espontáneamente hacia su nivel natural sin que nadie lo ordene. ¿Por qué es importante? Porque establece el marco conceptual de toda la economía liberal, el mercado como mecanismo de coordinación descentralizado que produce orden sin que nadie lo planifique. Esta idea, que en 1776 era revolucionaria, es hoy el punto de partida no cuestionado de la mayoría de los economistas. Cuando alguien dice que el mercado fija los precios o que la competencia beneficia a los consumidores, está repitiendo, generalmente sin saberlo, a Adam Smith. En el contexto argentino esta discusión es permanente. Las políticas de control de precios, que en Argentina han sido frecuentes en periodos de alta inflación, entran en tensión directa con el argumento de Smith: si el precio de mercado se aleja del precio natural, las señales que guían la producción y el consumo se distorsionan. Los productores no producen lo suficiente de lo que es rentable producir, los consumidores no ajustan su demanda correctamente, y la escasez aparece aunque haya capacidad productiva disponible. Smith no es el único que dice esto, pero es el primero que lo dice con rigor sistemático. Pregunta de examen típica: ¿por qué Smith considera que la división del trabajo es la principal fuente de riqueza de las naciones? La respuesta correcta: porque la especialización multiplica la productividad por 3 vías, desarrolla destreza individual en operaciones específicas, elimina el tiempo perdido en transiciones entre tareas, y genera innovaciones técnicas que los trabajadores especializados descubren en sus operaciones. Smith ilustra esto con la fábrica de alfileres, donde la especialización multiplica la producción individual por un factor de 240 respecto al trabajador no especializado. La división del trabajo requiere, sin embargo, mercados amplios para funcionar. Cuanto mayor el mercado, mayor la especialización posible y mayor la riqueza generada. El segundo libro es donde Smith construye su teoría del capital y explica por qué el ahorro es la base del crecimiento económico. El capital para Smith es el stock de bienes producidos que se destina a generar más producción en lugar de consumirse directamente. Las herramientas, las máquinas, los materiales en proceso, los bienes almacenados para la venta, todo eso es capital. Y el capital es condición necesaria para la división del trabajo avanzada. No se puede tener una fábrica de alfileres sin el capital que financia las herramientas, el local, las materias primas y los salarios antes de que el producto esté listo para vender. ¿De dónde viene el capital? Del ahorro. Cuando alguien genera más de lo que consume, el excedente puede convertirse en capital. Por eso Smith dice, con una contundencia que todavía asombra, que el ahorro es una virtud cívica. El que ahorra no solo se beneficia a sí mismo, crea el capital que empleará a otros. El gasto improductivo, en cambio, es el enemigo del crecimiento. Smith distingue entre trabajo productivo, el que genera un producto material que puede almacenarse, venderse y reproducir el capital que lo financió, y trabajo improductivo, el que se consume en el momento mismo de producirse sin dejar residuo material. Un cocinero que prepara un banquete, un músico que toca para entretenimiento, un sirviente doméstico, todos trabajan, pero su trabajo no genera capital acumulable. Esta distinción fue criticada duramente por economistas posteriores, y con razón, porque excluye arbitrariamente a sectores enteros de la economía de servicios, pero en el contexto del siglo XVIII, cuando Smith quería explicar por qué algunas naciones crecían más rápido que otras, la lógica era clara. Los países que convertían más de su producción en capital crecían, los que la consumían en fiestas, ejércitos y corte real, no. La tasa de ganancia, dice Smith, tiende a caer en las economías prósperas. Cuando el capital es abundante, la competencia entre capitalistas baja los retornos. Las economías maduras y ricas tienen tasas de ganancia más bajas que las economías jóvenes en expansión. Esto anticipa una idea que Marx desarrollará con mucho más detalle, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, aunque con conclusiones muy distintas sobre sus implicaciones. Los salarios, en cambio, tienden a subir con el crecimiento económico. Cuando la economía crece y la demanda de trabajo aumenta,
los trabajadores pueden negociar mejores condiciones. Smith es explícito: los países más ricos pagan mejor a sus trabajadores que los países pobres. La riqueza nacional y el bienestar de los trabajadores van juntos, no en contra. Este punto es importante porque contradice una visión simplista del pensamiento de Smith como un defensor cínico del capital contra el trabajo. Smith creía que el crecimiento económico basado en la división del trabajo y el libre mercado era la mejor noticia posible para los trabajadores, mucho mejor que los monopolios y las regulaciones que beneficiaban a los capitalistas establecidos a expensas de los consumidores y de los trabajadores menos favorecidos. ¿Qué dijo Smith acá? Que el capital es trabajo acumulado destinado a generar más producción. Que el capital proviene del ahorro. Que el crecimiento económico depende de que una proporción creciente de la producción se destine a capital en lugar de consumo improductivo. Y que en las economías en crecimiento, los salarios suben junto con la prosperidad general. ¿Por qué es importante? Porque establece la lógica básica de la acumulación capitalista que todavía estructura el pensamiento económico. La distinción entre ahorro e inversión, entre capital y consumo, entre trabajo productivo e improductivo, todas estas categorías que hoy usamos naturalmente vienen de Smith. También introduce la idea de que el conflicto entre capitalistas y trabajadores no es inherente al sistema. Si la economía crece, ambos pueden ganar. Esto pone a Smith en posición contraria tanto a los marxistas, que ven el conflicto capital-trabajo como estructural, como a los mercantilistas, que creían que la riqueza de uno era necesariamente el empobrecimiento del otro. Pregunta de examen típica: ¿por qué Smith considera que el ahorro es la base del crecimiento económico? La respuesta correcta: porque el ahorro genera el capital que financia la división del trabajo avanzada. Sin capital, herramientas, materias primas, stocks para la venta, no se puede organizar la producción especializada que multiplica la productividad. El que ahorra convierte su excedente en capital que puede emplear a otros y generar más producción. El gasto improductivo, en cambio, consume el excedente sin generar capacidad productiva adicional. Por eso los países que destinan más de su ingreso al ahorro y la inversión crecen más rápido que los que lo destinan al consumo corriente. El tercer libro es el más histórico de los 5. Smith examina cómo se desarrollaron económicamente las naciones europeas y argumenta que Europa siguió un camino de desarrollo invertido respecto al que la razón y la naturaleza sugerirían. El orden natural de desarrollo, dice Smith, debería ser, primero la agricultura, que alimenta y da sustento inmediato, luego las manufacturas, que procesan los excedentes agrícolas y producen herramientas, finalmente el comercio exterior, que intercambia los excedentes de los dos sectores anteriores. La ciudad depende del campo, es el campo productivo el que sostiene a la ciudad manufacturera. Pero en Europa occidental ese orden fue invertido. Después de la caída del Imperio Romano, el continente quedó dominado por grandes señores feudales con enormes propiedades de tierra que explotaban de manera ineficiente. Los siervos no tenían incentivo para mejorar la tierra porque los frutos de la mejora iban al señor. Los señores no tenían incentivo para invertir porque la guerra y la política daban más estatus que la agricultura. En ese vacío, crecieron las ciudades comerciales. Los burgueses de las ciudades medievales, los comerciantes, los artesanos, acumularon riqueza a través del intercambio antes de que la agricultura se desarrollara plenamente. El comercio exterior floreció antes que la agricultura doméstica. Europa comerciaba con Asia y América mucho antes de que sus propios campos estuvieran bien cultivados. Para Smith, esto explica muchas de las patologías del sistema económico de su época. La nobleza territorial, heredera del feudalismo, controlaba la tierra con leyes que impedían su venta y división, los mayorazgos, los fideicomisos, las herencias indivisibles. Eso mantenía grandes propiedades improductivas en manos de herederos desinteresados, mientras que los agricultores arrendatarios carecían de seguridad suficiente para invertir en mejoras. La solución de Smith es consistente con todo su sistema: liberar los mercados de tierra, abolir los privilegios feudales,
permitir que la propiedad rural se compre, venda y mejore con la misma libertad que cualquier otro bien. Cuando la tierra entra en el mercado, fluye hacia quienes pueden hacerla más productiva. Esta parte del libro tiene implicaciones directas para América Latina, donde la concentración de la tierra heredada del periodo colonial, enormes latifundios con escasa productividad, mientras comunidades campesinas carecían de tierra suficiente, reprodujo durante siglos la misma patología que Smith describió en la Europa feudal. El debate sobre reforma agraria en Argentina, que atraviesa toda la historia del siglo XX, tiene su análisis teórico más temprano en este tercer libro de Smith. Los grandes latifundios ineficientes no son solo un problema social sino un obstáculo para el desarrollo económico. ¿Qué dijo Smith acá? Que el orden natural de desarrollo económico, agricultura primero, manufactura después, comercio exterior al final, fue invertido en Europa por el feudalismo. Los privilegios nobiliarios sobre la tierra y las restricciones a su compraventa mantuvieron grandes propiedades improductivas y frenaron el desarrollo agrícola. La solución es liberar el mercado de tierras de sus restricciones feudales heredadas. ¿Por qué es importante? Porque conecta el análisis económico con la historia institucional. Smith no solo describe cómo funcionan los mercados en abstracto, muestra cómo las instituciones históricas concretas, especialmente las heredadas del feudalismo, distorsionan el desarrollo económico. Esta perspectiva institucional es una de las contribuciones más subestimadas de Smith y anticipa la economía institucional del siglo XX. Pregunta de examen típica: ¿por qué Smith critica la concentración de la propiedad rural en grandes latifundios? La respuesta correcta: porque los grandes latifundios heredados del feudalismo son económicamente ineficientes. Los señores propietarios carecen de incentivo para invertir en mejoras porque el estatus social viene de la tierra como símbolo, no como negocio. Los arrendatarios tampoco invierten porque la inseguridad de sus contratos les impide recuperar las mejoras. Liberar el mercado de tierras, permitir su compraventa libre, permitiría que la propiedad fluya hacia quienes pueden hacerla más productiva, aumentando la riqueza de la nación. El libro cuarto es el más polémico y el más influyente políticamente. Smith sale del análisis técnico para atacar el sistema de política económica de su época. El mercantilismo era la doctrina oficial de casi todos los gobiernos europeos del siglo XVI al XVIII. Su premisa central: la riqueza es el oro y la plata acumulados. Por lo tanto, la política correcta es exportar más de lo que se importa, tener siempre superávit comercial, y proteger las industrias nacionales de la competencia extranjera. Para lograrlo, los gobiernos mercantilistas establecían aranceles altos sobre las importaciones, monopolios sobre el comercio exterior, las famosas compañías de las Indias Orientales, subsidios a los exportadores, y regulaciones que garantizaban a ciertos productores nacionales mercados cautivos. Smith desmonta este sistema con argumentos que siguen siendo perfectamente válidos. El primer argumento es sobre la naturaleza de la riqueza. El oro no es riqueza, es un medio de cambio. La verdadera riqueza es la capacidad de consumir bienes y servicios, comer bien, vestirse bien, tener herramientas buenas, vivir cómodo. Un país que tiene mucho oro pero pocos bienes es pobre. Un país que tiene muchos bienes y servicios pero poco oro puede comprar el oro que necesita. Confundir el dinero con la riqueza es el error básico del mercantilismo. El segundo argumento es sobre el comercio. El comercio no es un juego de suma cero donde la ganancia de uno es la pérdida del otro. Es un intercambio voluntario que beneficia a ambas partes, porque cada parte entrega lo que le cuesta menos producir y recibe lo que le costaría más. Si Argentina puede producir trigo a menor costo que Gran Bretaña, y Gran Bretaña puede producir telas a menor costo que Argentina, ambos países ganan con el intercambio. Argentina come bien vestida, Gran Bretaña come bien. Smith no usa el nombre de ventaja comparativa, eso lo hará David Ricardo 40 años después, pero la intuición está completamente presente. El tercer argumento es contra los monopolios. Las restricciones al comercio no benefician a la nación,
benefician a los productores nacionales que se libran de la competencia. Y eso perjudica a los consumidores, que pagan precios más altos de los necesarios, y perjudica a los trabajadores, que trabajan para industrias ineficientes que solo sobreviven por protección artificial. Smith es devastadoramente sarcástico sobre este punto. Si los fabricantes de un país pueden hacer que el gobierno prohíba importar los mismos bienes que ellos producen, pueden cobrar lo que quieran. No compiten, parasitan. Y el Parlamento, observa Smith con amargura, está lleno de hombres de negocios que legislan a su propio favor disfrazándolo de interés nacional. Es en este contexto donde aparece la metáfora más famosa de toda la historia del pensamiento económico, la mano invisible. La frase aparece una sola vez en La riqueza de las naciones, en el libro cuarto, capítulo segundo, y Smith la usa de manera más modesta de lo que la tradición posterior sugiere. El argumento es este: cuando un comerciante decide invertir su capital en la industria nacional en lugar de en el comercio exterior, no lo hace por amor a su país. Lo hace porque el negocio doméstico le ofrece más seguridad o más control sobre su capital. Pero al buscar su propio beneficio, promueve el de la sociedad más eficazmente que si se propusiera promoverlo directamente. Como en otros muchos casos, es conducido por una mano invisible a promover un fin que no entraba en sus intenciones. Eso es todo. Una frase. No un sistema, no una ideología, no una defensa incondicional del mercado. Es la observación de que los agentes económicos que buscan su propio interés, en condiciones de competencia, producen resultados socialmente beneficiosos sin proponérselo. Smith no dice que el mercado siempre produzca buenos resultados. No dice que el interés privado siempre coincida con el interés público. Dice que en condiciones de libre competencia, sin monopolios, sin privilegios, sin protecciones artificiales, hay una tendencia hacia esa coincidencia. Y dedica buena parte del libro cuarto precisamente a describir los casos en que esa coincidencia falla, cuando los empresarios consiguen que el Estado les otorgue monopolios, cuando los intereses corporativos capturan la política comercial, cuando la concentración de poder económico destruye la competencia que hace funcionar el mecanismo. Smith no era un ingenuo ideológico que creía que el mercado libre resolvía todo. Era un analista crítico que veía en los monopolios y los privilegios establecidos el principal obstáculo para la prosperidad de las naciones. El libro cuarto también contiene el análisis de las colonias americanas, que Smith escribió justo cuando éstas se rebelaban. Su posición es notable: Gran Bretaña gasta enormes cantidades en defender y administrar sus colonias, pero el mercantilismo que le permite explotar esos mercados cautivos le cuesta más de lo que le da. Las colonias estarían mejor administrándose solas, y Gran Bretaña estaría mejor comerciando libremente con ellas sin el costo del imperio. El libre comercio es preferible al imperio. Esta posición, que la expansión imperial cuesta más de lo que rinde cuando se hace el balance honestamente, sigue siendo uno de los argumentos centrales del liberalismo económico contra el imperialismo. ¿Qué hijo Smith acá? Que el mercantilismo confunde el dinero con la riqueza y que por lo tanto produce políticas equivocadas, aranceles que empobrecen a los consumidores, monopolios que enriquecen a productores ineficientes, guerras comerciales que destruyen la riqueza de todos. Que el libre comercio, basado en la especialización y el intercambio voluntario, beneficia a todos los participantes. Que los mercados libres, a través del mecanismo de la mano invisible, coordinan el interés privado con el bien público, pero solo cuando hay competencia real, no cuando hay monopolios y privilegios. ¿Por qué es importante? Porque es el argumento fundacional del liberalismo económico moderno. Toda la tradición que va desde Ricardo y Mill hasta Hayek y Friedman tiene su punto de partida en la crítica de Smith al mercantilismo y en su defensa del libre comercio como mecanismo de creación de riqueza. En Argentina, donde el debate proteccionismo-libre comercio nunca se cierra, Smith ofrece algo más útil que eslogans, herramientas analíticas. La pregunta no es libre comercio sí o no, en abstracto, sino en qué condiciones los mercados coordinan el interés privado con el público.
¿Cuándo la competencia funciona y cuándo no? ¿Quién captura realmente los beneficios de las protecciones arancelarias, los trabajadores o los productores establecidos? El propio Smith diría que antes de defender cualquier protección arancelaria habría que preguntarse, ¿a quién beneficia esto realmente? ¿A la industria nacional en su conjunto, o a los dueños de empresas específicas que se ahorran la presión de competir? Pregunta de examen típica: ¿qué quiere decir Smith con la metáfora de la mano invisible? La respuesta correcta: la mano invisible describe el mecanismo por el cual los individuos que buscan su propio beneficio en condiciones de libre competencia producen resultados socialmente beneficiosos sin proponérselo. Cuando un comerciante invierte donde le rinde más, asigna recursos donde la economía los necesita. El mercado competitivo coordina millones de decisiones individuales descentralizadas sin que nadie las dirija, produciendo orden espontáneo. Importante, Smith no usa esta metáfora para defender el mercado en todas las circunstancias, la asocia específicamente a condiciones de competencia, y dedica gran parte del libro cuarto a criticar los monopolios y privilegios que destruyen esa competencia. El quinto libro es el más ignorado por los lectores selectivos de Smith, y el más revelador sobre su pensamiento real. Smith identifica 3 funciones legítimas del Estado que ningún mercado puede cumplir. La primera es la defensa nacional. Mantener ejércitos y flotas para proteger el país de ataques externos no puede dejarse al mercado, porque la seguridad tiene las características de un bien público. Nadie puede ser excluido de sus beneficios y el consumo de uno no reduce el del otro. Sin intervención estatal, se produciría subinversión en defensa. La segunda función es la justicia. Proteger a los individuos de la injusticia o la opresión ejercida por otros ciudadanos. Los tribunales, la policía, el sistema legal, tampoco puede ser privado de manera efectiva. La justicia requiere un árbitro imparcial que el mercado no puede proveer por sí mismo. La tercera función es la más interesante: las obras e instituciones públicas que benefician a la sociedad pero que no son rentables para ningún privado. Smith menciona los caminos, los puentes, los canales, los puertos, la infraestructura que reduce el costo del comercio y sin la cual la división del trabajo no puede alcanzar su potencial. Y también menciona la educación. Smith dice, con una franqueza que sorprende en alguien asociado al laissez-faire, que la división del trabajo tiene un costo humano grave. El trabajador que hace toda su vida la misma operación simple se vuelve tan estrecho de mente como es posible. No puede conversar con su vecino. No puede participar en el gobierno. No puede juzgar el interés general porque solo conoce su operación. La educación pública, financiada por el Estado y obligatoria, es el antídoto necesario a la mutilación mental que la especialización extrema produce. Esto es Smith, el mismo Smith de la mano invisible, argumentando que el mercado no puede proveer por sí solo la educación básica que los trabajadores necesitan, y que el Estado debe garantizarla. La imagen de Smith como paladín del laissez-faire sin restricciones, como el ideólogo del Estado mínimo absoluto, no resiste la lectura del libro quinto. Smith creía en el mercado como mecanismo de coordinación superior a la planificación estatal para la producción de bienes privados. Pero entendía perfectamente que hay bienes que el mercado no produce bien, los públicos, los de mérito, los que tienen externalidades, y que el Estado tiene un rol legítimo e importante en proveerlos. Esta es la distinción que sus herederos intelectuales del siglo XX muchas veces borraron, convirtiendo un argumento matizado y empíricamente fundamentado en una ideología de mercado libre absoluto que el propio Smith hubiera reconocido como una caricatura de su pensamiento. ¿Qué hijo Smith acá? Que el Estado tiene 3 funciones legítimas que el mercado no puede cumplir: defensa, justicia e infraestructura y educación. Que la división del trabajo, aunque es la fuente principal de la riqueza, también tiene un costo humano, la estrechez intelectual del trabajador especializado, que requiere remedios públicos. ¿Por qué es importante? Porque muestra que Smith no era el ideólogo del Estado mínimo que sus intérpretes más selectivos construyeron.
Era un analista que creía en el mercado donde funciona bien y en el Estado donde el mercado falla. Esta posición matizada es menos útil para debates ideológicos que la caricatura, pero es mucho más intelectualmente honesta. Pregunta de examen típica. ¿Cuáles son las 3 funciones del Estado según Smith y por qué el mercado no puede cumplirlas? La respuesta correcta: defensa nacional. La seguridad es un bien público del que nadie puede ser excluido y que el mercado suministraría en cantidad insuficiente. Justicia. La protección contra la injusticia requiere un árbitro imparcial que el mercado no puede ser porque tiene interés en el resultado. Obras e instituciones públicas. La infraestructura y la educación benefician a la sociedad, pero no son rentables para ningún actor privado individual, por lo que el mercado las subproduciría o no las produciría. Smith era consciente de que la especialización extrema que generaba riqueza también producía estrechez intelectual, y veía en la educación pública el remedio necesario. Terminamos la riqueza de las naciones. Smith construyó el primer sistema completo de economía política de la historia, partiendo de la fábrica de alfileres llegó hasta la política comercial internacional y el rol del Estado. Casi 250 años después, sus categorías fundamentales siguen siendo el vocabulario básico de la economía. Conceptos clave 1. División del trabajo. La especialización de los trabajadores en operaciones específicas multiplica la productividad por destreza, eliminación de tiempos muertos e innovación técnica. Requiere mercados amplios para funcionar plenamente. 2. Valor de uso y valor de cambio. El valor de uso es la utilidad de un bien, el valor de cambio es lo que puede obtenerse por él. La paradoja del agua y el diamante muestra que ambos no coinciden. El trabajo es para Smith la medida del valor de cambio. 3. Precio natural y precio de mercado. El precio natural cubre los costos normales de producción, salario, ganancia y renta. El precio de mercado fluctúa alrededor del natural según la oferta y la demanda, gravitando siempre hacia él. 4. Capital y ahorro. El capital es trabajo acumulado destinado a producir más. Proviene del ahorro. El crecimiento económico depende de que una proporción creciente del ingreso se destine al capital en lugar del consumo improductivo. 5. Trabajo productivo e improductivo. El trabajo productivo genera un producto material acumulable. El improductivo se consume en el acto. Distinción criticada pero operativamente útil para la teoría del crecimiento del siglo XVIII. 6. Crítica al mercantilismo. El mercantilismo confunde dinero con riqueza y produce aranceles, monopolios y guerras comerciales que empobrecen a los consumidores en beneficio de los productores establecidos. 7. La mano invisible. En condiciones de libre competencia, los individuos que buscan su propio beneficio producen resultados socialmente beneficiosos sin proponérselo. El mercado coordina decisiones descentralizadas sin planificador central. Válido cuando hay competencia, no cuando hay monopolios. 8. Libre comercio y ventaja comparativa. El comercio libre beneficia a todas las partes porque cada una se especializa en lo que produce con mayor eficiencia relativa e intercambia el excedente. El proteccionismo protege a productores ineficientes a costa de los consumidores y del crecimiento. 9. 3 funciones del Estado. Defensa, justicia e infraestructura y educación. El mercado suministra insuficientemente estos bienes porque son públicos, tienen externalidades o requieren árbitros imparciales. 10. Costo humano de la especialización. La división extrema del trabajo produce estrechez intelectual en el trabajador. La educación pública es el remedio que el Estado debe proveer porque el mercado no lo hará espontáneamente. Mapa de ideas. El argumento central conecta así. La riqueza es capacidad productiva, no oro acumulado. La capacidad productiva crece con la división del trabajo. La división del trabajo requiere mercados amplios y libre intercambio. Los mercados libres coordinan decisiones individuales produciendo orden espontáneo, la mano invisible.
El mercantilismo destruye ese orden con monopolios y protecciones que benefician a productores establecidos a costa de la sociedad. El libre comercio, basado en la especialización y el intercambio voluntario, enriquece a todos. El Estado tiene funciones legítimas donde el mercado falla: defensa, justicia, infraestructura, educación. Las 5 preguntas de examen más probables. 1. ¿Qué es la división del trabajo y por qué es la fuente principal de la riqueza según Smith? Respuesta. La división del trabajo es la especialización de los trabajadores en operaciones específicas dentro del proceso productivo. Smith ilustra su impacto con la fábrica de alfileres. 10 trabajadores especializados producen 48.000 alfileres por día, uno no especializado produciría 20. La multiplicación de la productividad se explica por 3 mecanismos: desarrollo de destreza por práctica repetida, eliminación del tiempo perdido en transiciones entre tareas, e innovación técnica que la especialización genera. La división del trabajo requiere mercados amplios para funcionar. Cuanto mayor el mercado, mayor la especialización posible. 2. ¿Qué critica Smith del sistema mercantilista? Respuesta. Smith critica que el mercantilismo confunde el dinero, el oro y la plata, con la riqueza real, que consiste en la capacidad de producir y consumir bienes. Como consecuencia, produce políticas que empobrecen a la nación, aranceles que elevan los precios para los consumidores, monopolios que protegen a productores ineficientes de la competencia, y guerras comerciales que destruyen el intercambio mutuamente beneficioso. Smith muestra que el comercio libre enriquece a ambas partes porque cada una se especializa en lo que produce con mayor eficiencia relativa. 3. ¿Qué quiere decir Smith con la metáfora de la mano invisible? Respuesta. La mano invisible describe el mecanismo por el cual los individuos que buscan su beneficio privado en condiciones de libre competencia producen, sin proponérselo, resultados beneficiosos para la sociedad. Al invertir donde obtiene mayor retorno, el capitalista asigna recursos donde la economía los necesita. El mercado competitivo coordina millones de decisiones descentralizadas produciendo orden espontáneo. Esta metáfora solo aplica en condiciones de competencia real. Smith no la usa para defender monopolios ni protecciones artificiales. 4. ¿Cuál es la diferencia entre precio natural y precio de mercado en Smith? Respuesta. El precio natural es el que cubre exactamente los costos de producción, salario, ganancia y renta en sus niveles normales para esa economía y sector. El precio de mercado fluctúa alrededor del natural según la oferta y la demanda momentáneas. Si el precio de mercado supera el natural, entran nuevos productores y el precio baja. Si cae por debajo, los productores se retiran y el precio sube. Este mecanismo de gravitación hacia el precio natural es una de las primeras descripciones formales del equilibrio de mercado. 5. ¿Smith defiende un estado mínimo que no intervenga en la economía? Respuesta: no. Smith reconoce 3 funciones legítimas e indispensables del Estado: la defensa nacional, la justicia y las obras e instituciones públicas, incluyendo educación e infraestructura. Argumenta que el mercado suministra insuficientemente estos bienes porque son públicos o tienen externalidades que ningún actor privado individual puede capturar. Llega incluso a criticar que la división del trabajo produce estrechez intelectual en los trabajadores y propone la educación pública obligatoria como remedio necesario. Smith defendía el mercado donde funciona bien, no en abstracto y sin excepciones. ¿Qué leer después? Si este libro te sirvió, hay 3 lecturas que lo complementan directamente. Primero, Principios de Economía Política de David Ricardo, publicado en 1817. Ricardo tomó las intuiciones de Smith, especialmente la teoría del valor y la ventaja comparativa en el comercio, y las desarrolló con rigor matemático que Smith nunca tuvo. El resultado es la primera gran sistematización de la economía clásica. Si Smith abrió el programa, Ricardo lo formalizó. Segundo, El Capital de Karl Marx, publicado en 1867. Marx se considera a sí mismo un crítico implacable de Smith y Ricardo,
pero es también su heredero más brillante. Toma la teoría del valor-trabajo de Smith, la desarrolla hasta sus consecuencias lógicas, y la usa como base para criticar el capitalismo en lugar de defenderlo. Leer a Marx después de Smith permite ver exactamente qué acepta, qué modifica y qué invierte. Tercero, Camino de servidumbre de Friedrich Hayek, publicado en 1944. Hayek es el gran heredero del siglo XX de la tradición liberal de Smith, la tesis del orden espontáneo, la crítica a la planificación central, la defensa del mercado como mecanismo de procesamiento de información descentralizada. También están en nuestro canal. Call to Action. Si este libro te sirvió para el parcial, la materia, o simplemente para entender mejor cómo funciona el debate económico, déjame en los comentarios qué otro libro de texto querés que analicemos. Este canal lo hacemos juntos, tus sugerencias son las que arman el catálogo. Si hay un libro que te cambió la vida académica, que querés volver a escuchar, o que querés que analicemos, escribilo abajo. Leo todos. Y si todavía no te suscribiste, este es el momento. Nuevo libro de texto cada semana. Hasta la próxima.